Dios te bendiga, Dios te guarde en esta maravillosa tarde del Señor y que la paz de Cristo esté sobre ti en esta hora. Este es el hermano Reinaldo Collazo con otro programa más en su canal Radio Camino al Cumplimiento. Hoy el tema es llamados a ser libres. Estaremos leyendo en Gálatas 5:1 y estaré explicando en este maravilloso tema que es ser libre en Cristo, pero también voy a explicar lo que es libertinaje, porque la gente siempre confunde lo que es ser libre y libertinaje, y lo explicaré. Y como siempre he dicho, busquen la Biblia, escudriñen, lean, para que vean que lo que se está hablando es bíblico, y nos vamos a gozar de manera especial. Y acuérdese de esto, de suscribirse en YouTube, Radio Camino al Cumplimiento, Facebook Camino al Cumplimiento y TikTok Radio Camino al Cumplimiento, y nos estaremos gozando de manera especial. También tengo un número si necesita la oración, 860-942-9730. Dios te bendiga, Dolores. Y nos estaremos gozando de manera especial. Y acuérdese que el tema es llamados a ser libres. Estaré explicando la libertad que Jesucristo nos dio para poder adorarle con esa libertad, pero también estaré hablando sobre el libertinaje, y vamos a poner eso en balanza, porque en algún momento nosotros nos confundimos cuando escuchamos esas palabras, y las estaré explicando para que nos gocemos de manera especial, y estaremos dándole comienzo ya prontito. Así que vámonos a nuestro intro. El verdadero de Dios, usted tiene la cobertura y usted tiene la confianza de que Dios va a obrar en su vida, desde el jardín que sale de su casa hasta que llegue a la iglesia, desde que usted salga de la iglesia hasta que usted llegue a su casa. Apartarse de los brazos de la muerte. Si usted quiere apartarse de los brazos de la muerte y quiere vida eterna, siga reverenciando a ese Dios. Siga manteniendo el respeto que Dios se merece. Gloria a Dios en donde quiera que usted se pare. No simplemente aquí en la iglesia voy a respetar cuando salga de ese. Ya estamos de regreso y el tema de hoy es llamados a ser libres. Estaré leyendo en Gálatas 5:1. Voy a tomar mi tiempo para que voy a explicar lentamente para que podamos entender, porque a veces uno pues se va por ahí a 150 millas por hora y ya tú sabes que era. No nos hacemos entender, pero esta vez voy a ir, mira, poco a poco, para que podamos entender cuál es la libertad que Jesucristo nos dio. La libertad no nos da el hombre, no nos da ninguna nominación, sino la da Cristo. Y de qué manera Cristo la da y cómo la podemos superar y de qué manera podemos superar todas estas cosas. Y yo sé que cuando las personas se empiecen a conectar van a decir, wow, eso lo he vivido yo, wow, eso lo he vivido yo. Claro, porque para eso es que se dan estos programas, para aprender y adorar a Dios de manera correcta, no dejarnos manipular nuestra mente, no dejarnos señalar, no, porque siempre nos señalan. Si nos ven vestidos de una manera, lo primero que van a decir, eso es un libertinaje, se está viviendo un libertinaje, y no entienden que una vestimenta a ti no te hace libre, ni te hace, tú sabes, liberar, como muchos dicen, y lo voy a explicar por la palabra, porque hay mucha gente que siempre ven a personas vestidas de una manera, ese se congrega allá, ese es liberal. Sí, nunca han estado en esa iglesia, nunca se han congregado. Porque un corazón humillado, Dios no lo desprecia y no importa cómo tú estás vestido. Cuando tú tienes un corazón humillado. Ahora, estoy hablando en la decencia, no estoy hablando que tampoco vas a vestir al garete, ni a lo loco, ni provocador. No. Estamos hablando con la decencia y el pudor del espíritu. Y llamados a ser libres. Nos vamos a ir en Gálatas 5:1. Y acuérdese de esto. Sonríase, que el Señor le ama. Sonríase, que el Señor les ama. Y en Gálatas dice, y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan, las comas que hay. Y vamos a desarrollar este versículo de manera especial para que todos nos gocemos. Y acuérdese que ahí están los comentarios. Comente sin miedo. Perdón, hágalo con respeto.
y así nos gozaremos. Dice en Gálatas 5:1 y dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahí nada más dice, con la libertad con que Cristo nos hizo libres. No dice con el evangelista, no dice con el misionero, no dice con el pastor, no, con que Cristo nos hizo libres. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Nos vamos a gozar de manera especial. Por eso es que este poderoso pasaje que se encuentra en el libro de los Gálatas 5:1, hermano, donde el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a mantenerse firmes en la gracia de Cristo. Al un don que fue algo regalado y merecido. Pero él te dice que estés firme en eso que se te regaló. Por eso nos recuerda que hemos sido liberados del pecado y de la antigua carga religiosa, hermanos, animándonos a vivir sin regresar a la esclavitud. ¿Qué significa este versículo? Mira, primeramente vamos a explicar lo que Pablo nos quiere decir con estar firmes. Y él nos exhorta a tomar una postura activa frente a las cargas del pasado y el legalismo. Que mucho nos gusta a la gente tirarnos el pasado. Pero cuando nosotros aprendemos a estar en Cristo y tenemos esa libertad, nosotros reprendemos a esa gente. ¿Y sabes qué? Hubo alguien que murió por mí y se llama Cristo y él me hizo libre. Porque el hombre que no entiende lo que es la libertad en Cristo nunca se va a dar cuenta lo bueno o lo que tú haces. Siempre se le trepa el ego, siempre está señalando, siempre está diciendo cosas para amarrarte a ese pasado en el cual Cristo ya borró. ¿Ok? Pero debemos vivir una vida estable y firme. Y si ya tú sabes que Cristo te libertó, tú vas a decir, ya Cristo me hizo libre. Esos susurros, esos señalamientos, todo se quedó en el pasado. Porque yo sé que hay personas que no les gustan recordándolo. ¿Te acuerdas cuando hacías esto? Te vuelves y te atas esas cosas. No. Tú dices no. Antes, pero ahora soy una nueva criatura. Cristo borró eso de mí y lo tiró al fondo del mar. Todas esas cargas, Él las quitó. El pecado, Él lo quitó. No quiere decir que diariamente tú tienes que vivir haciendo las cosas como es debido para no estar cargado. Por eso, pero sabemos que hay cargas religiosas, la religiosidad de las personas que siempre nos quieren cargar con cosas. Por eso es que Pablo nos exhorta a tener esta postura firme. Porque nosotros no somos un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Pero cuando tenemos a Dios y tenemos el Espíritu Santo activo, Él nos ayuda a reclamar esa libertad que Dios nos dio. Tú la puedes reclamar. Acuérdense que en la palabra también nos dice el poder que tiene la boca. Y cuando tú te atas y dices, no, yo fui libre, libre fuiste. Pero eso tiene que declararse. Tiene que declararlo. Ahora, esta frase de estar firme, basada en Gálatas 5:1, que lo dice al principio. Firme en la libertad que Cristo nos hizo libre. Cristo te hizo libre. Dice que es un llamado a defender activamente la libertad en Cristo frente a las imposiciones externas. Porque hay mucha gente, como hacían los fariseos, que siempre te van a señalar por lo externo. Mira, mi hermano, cuando nos convertimos en Cristo de verdad, el interior hay un cambio que en el exterior se va a mostrar obligatoriamente. Ahora, si en el interior no hay un cambio, por más que en el exterior tú te trates de disfrazar, a lo último dice que el espíritu, la maldad que tú tienes en el corazón, la va a notar. Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Por eso es necesario siempre mantener esa limpieza diaria. Nos bañamos todos los días. No nos bañamos el domingo, que es para ir para la iglesia, pero de lunes a sábado no nos bañamos. No, la limpieza es diaria. Hasta que llegue Jesucristo a recoger a la iglesia. Por eso debemos estar activos y firmes en esa libertad que Dios te dio. Y tú la vas a, mira, por más imposiciones externas que la gente te quiere imponer, como hacen los fariseos, yo oro 2 veces, yo hago esto, yo hago aquello, no. Tú vas a estar firme en que Dios te libertó.
Porque el enemigo puede usar a cualquiera para señalarte en algo que hayas hecho 10 años atrás. Pero mire, usted siga para adelante. Porque hay momentos que le queremos demostrar al hombre que Dios nos cambió, pero la demostración se le da a Dios. Y Dios, que te conoce cuando tú oras en lo oculto, Él te exalta. Dios es el que te pone arriba, no es el hombre. El hombre hoy está contento y mañana está enojado. El hombre hoy se ríe contigo y mañana te puede dar una puñalada. Sí. Y no estoy hablando específicamente aquí de nadie. Estamos hablando del mundo cristiano. Hay personas que hoy están contentas y mañana. Y es la realidad que hemos vivido. Y ahora vamos a explicar sobre el yugo de la esclavitud. Mira, dice que en lugar de vivir bajo un yugo de esclavitud, exige tomar una postura proactiva para liberarse del peso de la culpa, los errores del pasado y las reglas humanas. Claro que hay muchas dogmas humanas, claro que hay reglas humanas. Mira, yo he visto personas que el Señor, como dama o como caballero, el Señor libertó a esta persona de esto porque ese era tu yugo de esclavitud. Y porque te libró a ti de eso, tú tienes que imponerle esa regla al mundo entero y a todas las iglesias, en donde quiera que tú vas y te congregas, tú le vas a de eso. Tú le vas a imponer eso. No, si el Señor te libertó a ti de eso, fue a ti, no al mundo entero. Si el Señor te quitó los pantalones cortos, porque ese era tu orgullo, tú no tienes que quitarle los pantalones cortos a las congregaciones del mundo entero. Si el Señor te quitó pasarte el blower a ti, te lo quitó a ti, no a todas las mujeres del mundo. Pero siempre, por eso es que debemos tener una dirección con el Espíritu para saber, mira, el Señor me libertó a mí de esto. Pero no quiere decir que esa es la lucha tuya. Cada cual tiene su lucha, cada cual está en su molde. Pero no podemos estar imponiéndole a las personas ese yugo de esclavitud. Ay, el Señor me liberó a mí de esto, tú tienes que hacerlo de esa manera. Eso no es así. Lo que es real es la palabra y quien dirige es el Espíritu. Hay personas que Dios escogió como líderes en los cuales sabrán cómo dirigirte bajo la dirección del Espíritu. Pero porque el Espíritu me quitó una cosa a mí, no se la va a quitar a todos los cristianos del mundo. Eso es imposible. Pero mira, esta postura activa frente a las cargas y el legalismo implica una cosa. Y esto es lo que debemos entender cuando somos libres. Primeramente es rechazar el automerecimiento. ¿Qué es eso? Implica entender que el favor de Dios no se gana mediante el cumplimiento estricto de las normas externas o rituales, como hacían los fariseos, que te querían establecer una cosa externa, pero no te ayudaban a crecer internamente. O los rituales esos religiosos de las personas, que porque tú ayunaste 25 días, todo el mundo tiene que ayunar 25 días. No es así. Cada cual está en su molde, por eso es que es necesario tener una dirección del Espíritu. Vivir por la gracia significa la postura activa que requiere aferrarse a la libertad del Evangelio y no retroceder hacia las dependencias de las obras para lograr la justificación. Esto no es por obra, por fe, pero las obras ayudan. Ahora, no quiere decir que todo el tiempo que tú hagas obras, porque yo he visto personas que no están en el Evangelio y hacen muchas obras y te ayudan de verdad. Entendemos que para entender la libertad que Dios nos dio, esto requiere esfuerzo para no retroceder hacia la dependencia de las obras o méritos humanos para lograr la salvación. No, hermano. La libertad en Cristo. Y esto es lo que debemos entender, y más adelante estará hablando sobre lo que la libertad y el libertinaje, para que podamos identificar lo que es un libertinaje. Un estilo de vestimenta no hace a una persona liberar. No.
Por eso en el programa pasado yo expliqué cómo Pablo corrige a la iglesia. Él no le está diciendo un estilo, él simplemente está hablando de un pudor. Está hablando de una decencia, de cómo hacerlo para no provocar a otras personas. Pero mira, la libertad en Cristo. La justificación se recibe como un don gratuito. No depende de los esfuerzos, el desempeño o el cumplimiento de normas para ser aceptado en Dios. Unas normas no, es que cuando tú aceptas a Jesucristo, el mismo Espíritu Santo es el que te ayuda a entender todas esas cosas. Por eso cuando Cristo dijo, mira, yo voy a dejar un consolador. ¿Qué es un consolador? Una persona que consuela cuando tú estás triste, que va a tomar de lo de mí para enseñártelo a ti. El mismo Espíritu Santo. Por eso es que la justificación es un don inmerecido otorgado por la gracia divina. ¿Cómo fue otorgado? A través del sacrificio de Jesucristo, no del sacrificio mío. Mire, yo podré ayunar 40 días y 40 noches y eso no te salva a ti, ni me salva a mí tampoco. Eso es lo que ayuda a que podamos vivir una vida recta y que el Espíritu Santo nos dirija, pero eso no me va a salvar. El ayunar 40 días y 40 noches no me va a salvar. Puede ayudarme. Pero mira, sabemos que este don inmerecido, esta gracia que se nos fue otorgado, no es una recompensa por buen comportamiento o esfuerzos o cumplimientos de reglas. Esta verdad central del Evangelio elimina la carga del perfeccionismo, permitiendo a los creyentes vivir en paz, vivir en libertad, sabiendo que la aceptación ante Dios depende de Jesucristo. No de uno mismo y no del hombre. Depende de Jesucristo a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo experimentaremos esa libertad? Aquí lo voy a explicar, hermano, poco a poco, para que vayamos entendiendo que cuando le servimos a Dios, quien nos hizo libres fue Jesucristo. No fue el hombre. ¡Woo! Mira, ese favor inmerecido, la justificación se recibe gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención de Jesucristo, mediante la sangre, mediante su muerte en la cruz. Ahí fuimos justificados. Ese favor inmerecido. Sabemos que, mira, fe, no obras. El apóstol Pablo establece firmemente que el hombre es justificado por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. A principio, sí se iba por las obras de la ley, ¿verdad? Pero ahora por la sangre de Cristo fuimos justificados. Tenemos un abogado, pero debemos hacer las cosas bien. ¿Me entiendes? Sabemos, hermano, que tratar de vivir una vida cristiana a veces nos agota, nos conducirá a grandes inseguridades. Y a esto, y yo quiero que usted preste mucha atención, porque estas son las herramientas que el enemigo usa con personas para hacerte sentir a ti que no sirves o que no te mereces la gracia de Dios y nada. Y es las inseguridades que te quieren implantar en tu corazón. Pero cuando nosotros entendemos que Jesucristo murió por nosotros, esas inseguridades se tienen que ir. Y estas son las inseguridades que usted se debe cuidar porque Cristo lo hizo libre. ¿Ok? La primera inseguridad es cómo nos vemos. Mira lo primero. ¿Soy lo suficiente bonita? ¿Tengo sobrepeso? ¿Soy demasiado delgada? ¿Tengo una buena personalidad? Estas son las cosas que a veces la gente quiere implantarte en tu mente y causar inseguridad en ti. Y cuando causa inseguridad, siempre hay dudas en nuestra mente. Y lo primero, y mira hermano, un dardo de duda que llegue a su mente no es malo, porque siempre va a llegar. El problema es que usted lo lleve al corazón, porque podrá rodear su mente, pero cuando usted lo lleva al corazón, ahí es el problema. Porque entonces cae esa semilla, crece y se vuelve
una raíz grande, un árbol grande, y para que eso sea arrancado, tiene que ser obra del Espíritu Santo. Tiene que haber un poder sobrenatural para que eso salga. Ahora, otras inseguridades en forma de que nos relacionamos con los demás. Si me acerco demasiado, me lastimarán nuevamente. No puedo abrirme con el cónyuge. Me rechazará. No puedo ser transparente con nadie. Debo mantener mi imagen. Todas esas inseguridades que hay, porque uno tiene que estar seguro de lo que uno es en Dios. Uno tiene que estar bien seguro de lo que uno es en Cristo Jesús. Otra inseguridad en mi relación con Dios. ¿He hecho lo suficiente para agradar a Dios? ¿Realmente Dios me pondrá de nuevo? ¿Me pondrá a hacer algo de nuevo? ¿Me perdonará de nuevo? ¿Por qué no puedo sentir su presencia? ¿Soy verdaderamente salvo? ¿Por qué tengo todas estas pruebas si estoy sirviendo a Dios firmemente? Esas son preguntas que la gente quiere, o el mismo enemigo quiere poner en tu mente para que tú no le sirvas a Dios correctamente, inseguro de algo. Porque cuando estamos seguros de algo, no importa el comentario, lo que la gente diga o cómo lo mire, usted siempre va a estar firme. Por eso es que Pablo dice estar firmes. Y cuando usted está firme, ninguna de esas inseguridades que he mencionado hace que usted no sea libre. Cuando usted está firme y usted sabe que Cristo murió y que lo libertó, usted firmemente cree que tiene esa libertad. ¿Y qué nos ayuda a estas inseguridades? Primeramente debemos aprender, hermano, que hay unos dones del Espíritu Santo. Mire, y esto yo lo he visto en tanto lugar, hermano, que hay personas que el primer don que quieren hablar es lengua. En vez de pedirle al Señor discernimiento, porque el discernimiento te ayuda a diferenciar la verdad de la mentira, literalmente y espiritualmente. Y no te vas a dejar llevar por el legalismo. El discernimiento te va a ayudar a discernir si lo que se está hablando es una verdad real bajo la palabra. Mira, hay personas que yo he visto que se han bautizado y lo primero que quieren salir es hablando lengua. Mire, yo no digo que hablar lengua no es malo. Es edificación propia. Pero si usted ora por el discernimiento, que es el que más te va a ayudar a discernir si se está viviendo un legalismo, si te están señalando, si te quieren imponer inseguridades en tu vida, todas esas cosas, quien lo discierne es el Espíritu y te ayuda. Yo empecé a entender eso varios años atrás, porque yo decía, pero si yo no entiendo cómo puedo defenderme espiritualmente, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué te ayuda? El discernimiento. Hermano, y yo personalmente, y lo voy a hablar aquí públicamente y con la libertad que el Señor me dio, yo sé que el discernimiento, cuando las personas oran, se activa a todo creyente que tiene a Dios en el corazón. Porque es imposible que todo cristiano que tenga el Espíritu Santo no pueda definir de lo bueno y de lo malo, de lo espiritual, de lo que viene del cielo y de lo que no viene del cielo. Es necesario que todo cristiano ese don. Eso es lo que digo yo. Porque imagínate, está bien, en la iglesia, nuestros líderes, Dios los ungió con los dones, pero cuando yo vengo a mi casa, yo no les toca defenderme, me toca defenderme a mí. Y entonces, si yo no oro por ese don de discernimiento, ¿cómo yo me puedo defender en una guerra en mi casa espiritual? ¿Tengo que jalar por el teléfono para que otros luchen por mí? La linda. No, hermano. Y esa es la comodidad que tienen muchos, que les gusta que peleen las guerras espirituales por ellos, mientras ellos están tirados para atrás en el hogar o viendo Netflix o viendo televisión. No es así. Cada persona que se ha convertido en Cristo de verdad, que el Espíritu descendió y lo selló, el don del discernimiento está ahí para que usted pueda defenderse. Mira,
La verdadera obediencia, hermanos, es la respuesta natural de una relación íntima y de amor, mientras que el legalismo es una imposición de reglas externas. El discernimiento te permite identificar las motivaciones ocultas detrás de tus acciones espirituales. Cuando usted tiene ese discernimiento despierto, usted va a poder distinguir las acciones espirituales si son buenas o son malas. Pero es necesario, hermano, que usted se meta en oración y usted le diga al Espíritu que lo ayude a desarrollar ese don de discernimiento para que usted se pueda defender. Para que usted pueda hacer las cosas bien y usted pueda distinguir cuando está siendo atacado. Porque acuérdense que dependiendo en la congregación que usted esté, si es lunes, miércoles, jueves, domingo, si es lunes, miércoles o sábado, si es lunes, esos son los únicos días que uno va a la congregación por ciertas horas y Dios se manifiesta porque está la congregación. Pero cuando usted está en su casa o cuando usted sale de la iglesia, eso es el trabajo de usted aprender, defenderse con todas estas cosas, hermano. Y voy a hablar para que usted pueda reconocer estas diferencias y usted pueda evaluar, hermano, mira. La motivación central con el discernimiento, primeramente usted tiene una obediencia. Nace de un corazón transformado por la gracia y el agradecimiento y el deseo genuino de agradar a Dios. Ahora, lo que es el legalismo se origina en el orgullo, el miedo al castigo, la culpa o el anhelo de obtener aprobación y reconocimiento social. Hay mucha gente que hacen cosas simplemente por tener reconocimiento social o que le digan, ese es de Dios, ese Dios lo usa para aquí y para allá. Pero mire, sinceramente, a mí no me importa qué hombre me quiera reconocer, lo he vivido en carne propia. Después que Dios reconozca y mi nombre esté allá escrito, eso es lo que vale. Porque el hombre hoy está contento y mañana no. El hombre hoy te aplaude y mañana te pisa. ¿Lo hace, hermano? Sí. El enfoque de la vida, cuando a través del discernimiento usted entiende la obediencia, se enfoca en el Espíritu Santo, la transformación interna y el carácter del crecimiento espiritual en su vida. Pero cuando llega ese legalismo que usted lo identifica, dice, se centra en cumplir mecánico y literal de normas externas o rituales, ignorando el corazón. Eso es lo que te ayuda a identificar el discernimiento a ti. El papel de la ley, la obediencia, entiende que las instrucciones y la ley son una guía para vivir con libertad y demuestran amor. Pero el legalismo cree falsamente que el cumplimiento escrito de la ley es lo que otorga la salvación o el favor divino. Eso es lo que es el legalismo. Pero, hermano, cuando usted tiene el discernimiento despierto, usted va a saber identificar todas estas cosas. Mira, usted hasta identifica la relación con el prójimo. La obediencia fomenta la empatía, el perdón y la gracia, motivando a servir a los demás. Pero el legalismo suele llevar al juicio crítico, la imposición de estándares humanos y la autojustificación. Y si usted no tiene el discernimiento despierto, usted no va a saber si es un legalismo. Usted debe entender, hermano, que la libertad que Jesucristo te dio es un regalo inmerecido por Dios, no por el hombre. Mira, este regalo inmerecido que nos libera de la condenación no es un permiso para pecar. Si usted fue libre, eso no lo hace a usted, ¿cómo se dice? Libre para hacer lo que le da la gana. No, hay reglas. Y ahí entonces es lo que vamos a hablar sobre el yugo de la esclavitud que Cristo hizo y por qué lo hizo y de qué manera usted puede ser libre. Por eso es que, mira,
El yugo de esclavitud se refiere a cualquier sistema de reglas o obras humanas que busque reemplazar la fe y el amor en Cristo. Ese es el yugo de la esclavitud. Reemplaza la fe y reemplaza el amor de Cristo. Pero mira, en el término bíblico, yugo de esclavitud, refiriendo principalmente en los Gálatas 5:1, dice, representa el legalismo, intentar alcanzar la salvación o el favor divino mediante el cumplimiento escrito de normas, ritos o buenas obras. Y no es así. En el cristianismo, esto anula la gracia, ya que la justificación proviene únicamente por el mérito de Jesucristo en la cruz, la fe en Jesucristo. Sí, hermanos. Mira, usted quiere entenderlo un poquito mejor. Por eso siempre es bueno leer, tener un diccionario para saber palabras que usted no entiende sean definidas y usted puede entender el versículo. Eso se puede hacer. Claro que sí. Mira, para tener una comprensión más profunda de esto, para que entendamos, la oposición a la gracia, el legalismo, reduce la relación con Dios a un sistema de transiciones, cumplir reglas para ganar aceptación, reemplazando el amor y la libertad y el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La esclavitud del pecado, en un sentido más amplio, el yugo también simboliza la dependencia del pecado, de la cual solo Jesús puede liberar al creyente. No yo, o no cualquier persona. Quien te liberta a ti de ese yugo se llama Jesucristo. Mira, yo podré orar. Tú podrás decir, wow, el Señor utiliza ese varón. Pero el mérito no es mío, el mérito viene del poder del Espíritu, porque quien te convence de pecado se llama Espíritu Santo. En Juan él lo explica. Quien convence de pecado al mundo entero se llama Espíritu Santo, no se llama Reinaldo Collazo. Él es el que te ayuda a ese arrepentimiento. Ahora yo quiero que usted entienda cuál es el yugo que Jesucristo quiere hablar. El yugo de Cristo, a diferencia de las cargas impuestas por el hombre, Jesús llama a sus seguidores a tomar su yugo, el cual se basa en la gracia, el amor, el descanso y el discipulado voluntario, no obligatorio. Cuando a ti te quieren obligar a hacer algo, eso no viene de Dios. Porque cuando somos obligados para hacer algo para Dios, nuestro corazón lo hace con enojo. Por eso esto es voluntario. Por eso cuando Jesucristo te ofrece el yugo que Él está cargando, es un yugo que es perfecto. ¿Por qué? Porque Él venció. Él no pecó. Ahora, el yugo del mundo es el pecado. El que te quiere señalar, el que quiere hacer tantas cosas malas. Pero cuando Jesucristo te dice, toma, el yugo que yo te doy es el mío, el que yo estoy cargando, es la libertad de vivir en amor, que se basa en la gracia. Te da descanso, te da paz. Por eso que Jesucristo dice que Él nos da la paz. Nos las da. Y cuando Jesucristo, tú empiezas a cargar ese yugo de que Jesucristo carga, nos ayuda a tener una libertad espiritual. Esta aceptación incondicional libera a las personas del yugo, de la autoexigencia, la culpa, el miedo y la condenación. Cuando usted está libre, cuando usted carga el yugo que Jesucristo cargó, con amor, con deseo, amando a las personas, usted tiene una libertad espiritual. Usted no se ha preguntado a veces por qué cuando oro no sucede nada, cuando esto, pues usted se autoanaliza. Y usted le habla al Espíritu Santo, le dice, autoanalízame. ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi vida para vivir esa paz? No importa que sea atacado, no importa que lo esté persiguiendo, usted vive la paz. Una paz espiritual que Jesucristo te da a través del Espíritu.
pero es cargando el yugo que Jesucristo cargó, no el yugo del mundo, no el yugo de los que le gusta señalar, no el yugo de la gente que lo que quiere mirar todo es lo exterior. Mira, esto se está poniendo bueno, hermano. Sonríase, el Señor le ama. La libertad espiritual usted tiene que entenderla. ¿Y qué es la libertad espiritual? Es el estado de paz interior que alcanza a comprender que el valor propio no depende del desempeño ni de lo que hagas. Depende de alguien que murió por ti y te dejó un consolador. Para entender esta paz, para entender esta libertad espiritual, usted tiene que tener paz interior. Hermano, a mí la gente no me diga que usted va a pasar una guerra y usted está todo, ¿cómo se dice?, enojado, y usted se va a ir en oración y la oración va a pasar. No. Cuando se está en paz, usted va a entenderlo todo, a pesar de cómo se esté moviendo. Por eso, mira, cuando yo leí este versículo, que había una tormenta, ¿verdad? Y los discípulos y Jesucristo estaba dentro de la barca. Y yo lo entendí de esta manera. A lo mejor usted lo podrá entender de otra cuando usted lee y el Espíritu le muestre. Pero mira, Jesucristo está en la barca y se formó una tormenta. Y Jesucristo estaba durmiendo. Se desesperaron los discípulos, maestro, perecemos. Ay, se levantó Jesucristo y les dijo, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabía que a través de la tormenta tú puedes descansar. Él nos mostró en ese versículo que aunque hubiera una tormenta, él estaba descansando tranquilo. ¿Pero por qué era? Porque tenía esa libertad espiritual interna. Y esa libertad espiritual interna le toca a usted buscarla. Yo podré orar, yo podré poner mano, pero a usted le toca ser responsable de encontrar esa libertad espiritual. Usted es responsable de eso, hermano. Y hay muchas personas que en el cristianismo se acostumbran que todo el mundo esté orando por ellos, pero ellos no oran. Después se quejan, ay, que el enemigo siempre está. Por si no oras, no doblas rodillas, no buscas esa paz interior para poder entender de dónde vienen los ataques. Siempre estás dependiendo de otras personas. Hermano, yo no digo que es malo congregarse y estar con la congregación y gozándose, pero usted no está 24/7 en la congregación. Ahí usted sí trabaja, está en su trabajo, en su hogar, con sus hijos, cuando sale a compartir. Cuando sale a compartir. La responsabilidad de usted. Mira, yo podré, siendo un líder, decir, hay ayuno mañana. Yo no los voy a obligar a ustedes a venir. Ustedes vienen, si les sale del corazón venir, ustedes vienen. Si no, el problema es de ustedes. Yo no me voy a enojar por eso. Yo no me puedo enojar que la congregación, porque entonces yo estoy imponiendo cosas humanas. Quien pone el querer como el hacer es el Espíritu Santo, no soy yo. Uno convoca, ahora el que quiera venir, amén, y el que no también. No me voy a enojar porque no vinieron, porque como yo soy el siervo de Dios, yo me tengo que enojar y tengo que caerle a palo a todo el mundo porque no vinieron. No es así. Jesucristo dijo, el que quiera seguir en pos de mí. Mira lo que dijo Jesucristo. El que quiera seguir en pos de mí, simplemente tome su cruz y sígame. No le dijo, tienes que coger la cruz obligado y tienes que seguirme. No. El que quiera venir en pos de mí, tome la cruz suya y sígame. Yo no voy a coger la cruz de otras personas, sino la mía. Las luchas mías, las peleas mías, mi martirio, todo eso yo lo voy a cargar. Pero ¿quién me enseña a vivir la paz cargando eso? Se llama Jesucristo. No es Reinaldo. Por eso debemos entender esta diferencia. ¿Cuál es el yugo de Jesucristo? Y cuando tenemos esa paz interior, al dejar de intentar cumplir expectativas externas o religiosas incansables, esta aceptación borra el peso del perfeccionalismo, permitiendo vivir con una conciencia tranquila y sin miedo al castigo. Mira, hay gente que prefieren no ir a la iglesia porque siempre los están señalando por algo. Prefieren quedarse en el mundo.
Pero como Jesucristo no nos llamó a señalar a nadie, nos mandó a presentar ese Cristo que murió con amor, no con odio, murió con amor, extendió su mano, decía, toca la puerta, si tú abres, yo entro a cenar contigo, si tú no la abres, no te obliga. Mira, y Jesucristo no obliga a nadie. Porque el evangelio no es impuesto por obligación, sino por amor. Y cuando tú haces las cosas por amor, entiendes esa paz interior. Por eso es que la libertad en Cristo es la capacidad y el poder de otorgar por el Espíritu Santo para elegir hacer el bien y vivir una rectitud. Mientras, ahora es que voy a empezar con la libertad de Jesucristo y el libertinaje, pero mientras el libertinaje es el abuso de la gracia para pecar sin restricciones ni responsabilidad, voy a empezar a hablar sobre lo que es el libertinaje y sobre lo que es la libertad en Cristo. Y usted va a poder entender que en donde usted esté, no porque a otro le diga si se está viviendo un libertinaje o no. Se lo voy a explicar. Mira, en la Biblia, el libertinaje, mira lo que significa el libertinaje en la Biblia. El libertinaje se define como el abuso de la libertad y de la gracia divina, utilizando como excusa para dar rienda suelta a los deseos pecaminosos, la inmoralidad y el egoísmo. No está hablando de cómo usted se viste, y se entiende que la vestimenta tiene que haber una decencia, pero aquí el libertinaje bíblicamente significa, mira lo que significa, voy a volver a repetirlo, es un abuso de libertad y de la gracia divina, es un abuso, utilizando como excusa para dar rienda suelta a esos deseos carnales. Tú le estás dando rienda suelta a los deseos carnales. Si nos vamos en Gálatas, sabemos cuáles son los deseos carnales. Borrachera, todas estas cosas. Que usted le está sirviendo a Cristo, pero le da libertad a eso. Esa no es la libertad que Dios te dio a ti. La libertad que Dios te dio. Mira, por eso es que mucha gente, porque ven a una persona por ahí en pantalones cortos, lo primero que dicen, ese está congregándose, esos son unos liberales. Pero es que tener un pantalón corto no significa ser liberal. Libertinaje y liberar significa darle rienda suelta a los deseos carnales, que aunque tú te estés congregando en el mundo, estés haciendo lo que te dé la gana. Eso es lo que significa libertinaje. Y en el Nuevo Testamento voy a leer unos versículos que te advierte de esto. Escríbalos, hermanos. Judas 1:4 dice, el autor denuncia a personas impías que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, es decir, que creían falsamente que por el perdón divino podían pecar sin consecuencias. Una persona que vive en libertinaje va a hacer lo que le da la gana y va a pensar que Dios todo el tiempo lo va a mantener en su gracia. No es así, hermanos. El ser liberal de esa magnitud, vamos a tener consecuencias. Las consecuencias de esos actos de liberalismo, Dios solamente las conoce. ¿Entiendes? Por eso, también en Primera de Pedro 2:16 nos exhorta a los creyentes a vivir como personas libres, pero advierte, no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino como siervo de Dios. Si Dios te hizo libre a ti, no porque te hizo libre a ti, tú tienes que tener la licencia para hacer lo que te da la gana, para dejar que estos deseos carnales se manifiesten. No, tenemos que tener un autocontrol. Ser libre es vivir en paz, con amor, tener el fruto del Espíritu activo. Eso es ser libre. Ser liberal significa darle rienda suelta a los deseos carnales.
Esa es la diferencia entre liberar y ser libre. Liberal es una persona que tiene los deseos carnales haciendo lo que le da la gana, pero el que es libre vive en Cristo, se deja que el fruto del Espíritu Santo se manifieste como es correctamente, hermanos. Gálatas 5:13, Pablo advierte no usar la libertad cristiana como ocasión para la carne, sino a servirnos por amor los unos con los otros. La libertad que Cristo te dio es para salvación, no es para perdición. Los deseos de la carne es una libertad para la carne, no para el alma. Es para el deseo carnal. Y mira las consecuencias del libertinaje. Y voy a hablar de estas consecuencias por si acaso usted está viviendo esas consecuencias, hermano. Y si usted está viviendo esas consecuencias es porque está dejando que la carne sea libre y haciendo lo que le da la gana. Porque cuando nosotros vivimos bajo el Espíritu, bajo el fruto del Espíritu, que es el amor, la paciencia y todas estas cosas, aunque la carne siempre se va a querer levantar, usted vive en paz, pero siempre va a ser advertido por el Espíritu cuando se está levantando. Pero cuando usted vive bajo las obras carnales y hace lo que le da la gana, usted no va a tener quien le hable y decirle, hoy te estás yendo a liberar. El Espíritu te dice, yo te hice libre para que adoraras a Jesucristo. La carne te dice, yo te hice libre para que hicieras lo que te da la gana. Y las consecuencias del libertinaje, mira, sus consecuencias espirituales y físicas incluyen la esclavitud al pecado, la pérdida de la herencia del reino de Dios, la corrupción personal y el alejamiento definitivo de la gracia divina en su vida. Cuando usted, Dios te bendiga, hermana Ana Luna, cuando usted está en estas consecuencias, primeramente, su vida espiritual va a decaer. Y si su vida espiritual va a decaer, escudriñese. Sea espiritual y sea físico, incluye la esclavitud del pecado. Usted se vuelve esclavo a eso. No podemos decir que todo el tiempo, ay, Satanás me tiene agarrado, ay, Satanás, y mire, Jesucristo te hizo libre, Jesucristo venció a Satanás. Lo venció en la cruz del Calvario, ya está vencido, ya lo sabe. Cuando usted empieza a su vida física a ser esclavo de algo que no tiene que ver con el reino de Dios, escudriñese, porque la carne se le está trepando. Y sabemos cuando, mira hermano, si usted cuando usa un teléfono y se agota y usted sabe dónde ir a buscar el cargador para cargarlo, en su vida, porque su vida quien la conoce es Dios, no soy yo. En su vida, cuando usted empieza a ponerse un poquito malcriado, ahí es que usted dice, espérate, que se está levantando la carne. Me tengo que ir a orar. Usted sabe cómo conectarse a la presencia de Dios. Por eso hay consecuencias malas cuando vivimos en la carne. Después no digan, ay, es que todavía Dios está bregando conmigo. No use esa excusa para hacer lo que le da la gana. Porque hay personas que dicen, y mira, líderes de muchos lugares que utilizan hasta de donde sea que estén para tratar de humillarte y después dicen, no, es que Dios está obrando todavía conmigo. Mire, esa es la mentira más grande. Se levantó la carne y quiso ofenderlo y ya. Déjese de excusa. Porque el Espíritu sabe conducir y sabe hablar. Usted empieza a sentirse que no puede orar. Usted empieza a sentirse que no puede hacer las cosas para Dios. Es porque está pasando. Por eso, mira, en las Escrituras, cuando vivimos bajo el libertinaje, se describe con consecuencias directas y severas. ¿Cuáles son las consecuencias de una persona liberal que vive un libertinaje? Mira, las voy a explicar. Esclavitud espiritual. Gálatas 5:13 advierte no usar la libertad como ocasión para la carne, que es libertinaje, ya que esto lleva a quedar nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Cuando usted está esclavo espiritualmente, en ese libertinaje,
ese yugo de esclavitud usted siempre lo va a cargar para todos lados. Esa es una de las consecuencias. No es porque aquel se pone pantalón o porque no. El ponerte un pantalón a ti no te hace vivir el libertinaje. No, hermano. ¿Qué te hace vivir un libertinaje? Cuando le das rienda suelta a los deseos carnales. ¿Qué más? ¿Qué otra consecuencia causa el libertinaje? Separación de Dios. En los Romanos 1, 18-32, mira, explica que el apóstol Pablo describe como el rechazo a Dios lleva a una entrega total a las pasiones desordenadas, la cual resulta en el abandono del hombre a su propia depravación. Cuando un hombre o una mujer se va a los deseos carnales, ya Dios se aleja. Sí, hermanos. Otra consecuencia que causa el liberalismo, el libertinaje, destrucción del cuerpo y pérdida del reino de Dios. Gálatas 5, 19-21 dice que señala las obras de la carne, incluyendo orgías, borrachera, sensualidad, y advierte claramente que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es libertinaje, eso es liberalismo. Eso es. ¿Y qué otra consecuencia causa el libertinaje? Juicio y corrupción. Segunda de Pedro 2 describe que quienes andan en los deseos de la carne y desprecian la autoridad sufren la corrupción de su propia naturaleza y se exponen al juicio divino de Dios. No al juicio mío, al de Dios. Vamos entendiendo un poquito mejor lo que es libertinaje. Porque cuando profundizamos estas cosas y las hablamos claras, porque yo sé que mucha gente va a escuchar esto y van a decir, ese está loco, ¿qué? Libertinaje es porque en aquella iglesia va la gente en pantalones, eso es libertinaje. Eso no tiene nada que ver con el libertinaje. El libertinaje tiene que ver cuando los deseos carnales, si en esa iglesia hay borracheras, si en esa iglesia hay orgías, si en esa iglesia hacen cosas como los deseos carnales estos que hay en Gálatas, entonces tú puedes decir, eso es una iglesia liberal. Pero si tú nunca te has congregado y no has ido ahí cómo se manifiesta Dios, no le pongas un sello. Porque eso es lo que nos gusta al hombre, ponerle sello a las cosas, ya. Y no es así. Le expliqué por la palabra qué significa libertinaje. Le expliqué lo que es la definición para que podamos entender que no nos hagamos las víctimas cuando alguien quiere señalarte algo. No, la paz que tú tienes en Cristo de ser libre es para adorarlo, para caminar con la cabeza en alto. Mira, quien te enseña y quien le demuestra a las personas que usted está viviendo en Dios, no importa si usted es pobre o si es rico, es el Espíritu Santo. Por eso es que Dios te dice que cuando tú estás en lo oculto, Él es el que te escucha, Él sabe cuando tú lo estás haciendo. Y Él es el que al frente de todo el mundo dice, ahí está, Él es mi siervo, ese sí. ¿Me entiendes? No es juzgar ni a decir por lo que vemos. Por eso es que cuando Samuel, Dios lo mandó a buscar al próximo rey, Samuel se llenó los ojos con los hermanos de David, bien lindos, fortachones. Uno de estos, Dios le dijo, yo no miro el exterior, yo miro el corazón. Lo dice la palabra, no lo digo yo, búsquelo. Cuando Dios mandó a Samuel para ungir, que él desechó a Saúl, búsquelo para que usted vea que le dijo, yo no miro el exterior, sino miro el corazón. Ahora, cuando usted tiene un corazón limpio, en el exterior se va a notar que usted tiene el corazón limpio. Pero no como los fariseos que preferían esconder la suciedad dentro poniéndose algo exterior. Pero cuando usted empieza, porque hermano, el Espíritu Santo cuando vive dentro de usted, Él empieza esa limpieza. Cuando usted va a fregar un vaso que está sucio, usted no lo lava por fuera y lo deja por dentro sucio, usted lo limpia por dentro primero.
Sí, hermano, mira. Ya le expliqué lo que significan las consecuencias del libertinaje. Esclavitud espiritual, separación de Dios, destrucción del cuerpo y pérdida del reino de Dios, y juicio y corrupción. Eso es lo que causa el libertinaje. Busque lo que le expliqué, los versículos uno por uno. Ahora vamos a hablar la libertad en Cristo y mira la diferencia que vamos a ver. ¿Cuál es la libertad en Cristo? La libertad en Cristo significa ser liberado del pecado, la culpa, la muerte. No es una licencia para pecar, escuche muy bien, sino es el poder transformador para vivir en amor y servicio al prójimo, como lo dice en Gálatas 5:1. Cristo nos hizo libres para vivir en esa verdad y en esa libertad. Y la libertad que Cristo te dio no es para hacer lo que te da la gana, sino para vivir la vida espíritu y cómo hacer las cosas bien. ¿Qué implica esta libertad en su vida? Un cambio de corazón que transforma la mente y nos capacita para vivir en amor, servicio, obediencia y bajo la voluntad de Dios. Eso es lo que nos causa la libertad en Cristo. La libertad que Cristo me dio no es para ofender a nadie porque aquella canta cojo y no me gustó o porque aquel canta con la garganta ronca y no me gustó. Esa no fue la libertad que Dios me dio a mí. A lo mejor esa persona que está cantando coja lo está haciendo de corazón y Dios se está gozando. Y Dios se está gozando. ¿Me entiendes? Mira. Cuando somos libres en Cristo, esta nueva vida conlleva una serie de consecuencias y responsabilidades prácticas. Y les voy a hablar cuáles son estas responsabilidades de usted para que usted pueda vivir esa libertad en Dios y las consecuencias positivas. Porque vivir en la libertad de Dios no hay consecuencias negativas. No me digas a mí que tú vas a adorar a Dios y te pisaron un callo y insultaste a la persona. Esa no es la consecuencia positiva que Dios quiere. Eso es desembuste. Ahí se te levantó la carne y ya tú sabes. Cuando estas consecuencias positivas, cuando usted vive en la libertad en Cristo, mira, hay ausencia de condenación. Ya no hay temor al castigo eterno ni a la culpa paralizante. Si alguien quiere señalarlo y como que paralizarlo a las cosas buenas que usted está haciendo a Dios, ahí es que usted, con la autoridad que le dio Dios a través del Espíritu Santo, usted le dice, alguien murió por mí y me hizo libre. Porque hay momentos, mire, y esto es lo que a veces a mí me intriga, ¿verdad? Y esto a veces es lo que causan los grupitos. Y es que yo vine del mundo, Dios me convirtió, se hacen un grupito y dicen, tengan cuidado con ese, que ese en el mundo era así. Pero si Dios me cambió, si Dios me dio la paz, yo decidí coger mi cruz y cargarla. ¿Por qué todavía ustedes tienen que señalarme con el castigo como si Dios le hubiera dado permiso a que ustedes me señalaran y me castigaran? Ustedes no fueron los que murieron por mí, me dieron la oportunidad. Yo abrí la puerta y dejé que Cristo entrara y se sentara a cenar conmigo. Pero nos debemos cuidar y cuidar nuestra mente. Por eso es que cuando nos convertimos, de verdad, el Espíritu nos ayuda a cambiar nuestra mente. Y cuando el discernimiento espiritual está activo, tú te vas a dar cuenta cuando esa persona quiere hacerte daño. Y esta es la excusa que siempre usan. Quieren darle un mensaje fuerte, ¿verdad? Se dejaron utilizar por el mismo diablo. No fue el diablo que los utilizó para lastimar. Ahora, si uno habla para defenderse, se hacen las víctimas. Porque ese es el evangelio que mucha gente vive y es el evangelio de víctima. Yo puedo decirte lo que te da la gana, pero si tú me hiciste algo mío, no, Dios tiene que defenderme. Pues, no es así.
No es así. Por eso, mira, cuando usted está en Cristo, hay una paz interior que rompe la esclavitud de la adicción a los malos hábitos y al egoísmo. Si usted es egoísta cuando está en el evangelio, está en la carne. Mire, yo he visto personas que son tan egoístas que no quieren que tú te sientes en las sillas de al frente. No, ese Sacho, mándalo para allá atrás. Lo he visto y lo he vivido en carne propia. Pero le doy gracias a Dios que he aprendido a vivir esa paz, cambio mental y no dejarme llevar por todo lo que digan las personas. Cuando usted vive una paz en libertad en Cristo, hay una nueva identidad en su vida. El creyente pasa de ser esclavo del pecado a ser hijo heredero de Dios. Si todavía usted se siente esclavo de algo, de cualquier deseo carnal, usted no ha sido libertado. Pero cuando usted tiene una nueva identidad, pasa de ser esclavo a ese pecado a ser hijo heredero de Dios. Usted tiene que entender eso. Por más que personas quieran recordarle lo que usted hizo en el pasado, usted viene y le dice, pero un Cristo que murió y me libertó, no fuiste tú. ¿Cuál es el Cristo que tú estás predicando si dice la palabra que él fue el que murió? Cristo fue el que murió. ¡Aleluya! Sonríase, que el Señor le ama. Sonríase que el Señor les ama. Sonríase que el Señor les ama. Mira, cuando usted tiene esa nueva identidad, hay un acceso directo a Dios. Se elimina la barrera espiritual que separa a la humanidad del Creador. Cuando usted se convierte y el Espíritu entra dentro de usted y vive esa paz, ya tiene acceso directo a hablar con Dios. Tiene acceso. Ahora mira cuáles son las responsabilidades y las precauciones que hay que tomar. Porque el que Dios me haga libre a mí no me da el acceso de yo señalar a todo el mundo. El porque Dios me libertó a mí, yo no tengo que gritarle carnú a la gente. El que porque Dios me dio la paz y me libertó, no me da permiso a estar diciendo, allí aquellos son liberales. Eso no me da permiso para eso. Por eso es que, mira, la libertad cristiana, y con esto voy a terminar, no es una excusa para pecar ni para hacer simplemente lo que uno quiere. Porque cuando uno hace lo que uno quiere en Cristo, eso ahí es en donde te conviertes en libertinal, una persona liberal. Pero el que yo tenga en Cristo me hace libre del pecado. Me hace libre para tener salvación. No me hace libre para hacer lo que me da la gana y estar señalando y hablando lo que me da la gana. No. Cuando usted es libre, usted servicio al prójimo. Esta libertad debe ser guiada por el amor para ayudar a los demás, evitando el egocentrismo. Uso sabio de las decisiones. El creyente debe discernir qué acciones le edifican y cuáles son perjudiciales para el uso para la comunidad. Cuando usted aprende a discernir, usted sabe, porque el discernimiento discierne entre lo espiritual y lo literal. Si la persona está en el espíritu o si está en la carne, el Espíritu Santo a través del discernimiento espiritual, usted puede identificar eso. Y cuando el cuerpo y la mente puestos en el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, la libertad se usa para honrar a Dios y no al hombre. Hay personas que Dios usa que uno le puede, pero a quien uno honra es a Dios, porque si no fuera por Dios, ese hombre no estuviera haciendo lo que está haciendo. Uno utiliza la mente y el cuerpo en esa libertad de Dios para honrar a Dios, pero cuando estamos en la carne no honramos a Dios, honramos la carne, el deseo. Así que fuimos llamados para ser libres, no liberales. Expliqué lo que es el liberalismo y expliqué
lo que es la libertad en Cristo. Lo puse en una balanza y expliqué todo para que usted entienda, porque a veces, mira, hay personas que no tienen la facilidad de tener ropa porque son pobres y por eso ya le llamamos liberales, sin tú entender que la persona no tiene buen monetario para poder comprarse algo bueno, pero ya rápido lo criticamos. Sonríase, el Señor le ama. Sonríase que el Señor les ama. Por eso, mire, hermano, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia, hermano. Y Él es el único a través del Espíritu que nos ayuda. Vi al Señor cuando menos lo esperaba, y Él me miró con ojos de misericordia. Porque quien nos salvó se llama Jesucristo, no Reinaldo, no Juan, no Clamé Pedro. a Él, Yo no salvé a nadie. ten piedad Cristo de fue el mi que nos salvó. alma. Aleluya. Y Él me enseñó todas sus heridas. Amén, Analunas. Dios te bendiga. Le dije, Señor, Dolores, Dios te bendiga. Y todas las personas que se van quédate conectando a mi después, lado. que la paz de Cristo esté sobre Y cada Él uno de ustedes. respondió, con mi sangre Porque te he comprado. Y me para Dios es su postré misericordia. y comencé a adorarle. Santo es el Cordero de Dios. Reconozco que Él me salvó. Él me salvó. Él me salvó. Reconozco que Él me salvó. Cuando reconozcamos quién nos salvó, sabremos. Porque Él fue el que nos dio el Espíritu Santo, Él fue el que nos dejó ese consolador para poder entender. No hay por qué temer en esta vida, si el Señor es tu compañía. Si has fallado, confiésate y apártate de tu pecado y hallarás misericordia del Señor arriba, porque Él te ama y no quiere que te pierdas, y entra a su presencia y humíllate para que tú sientas los ríos de agua viva. Y Él me salvó, Él me salvó, Él me salvó. Así que, hermano, Reconozco que Él me salvó. Dios les bendiga, Dios les guarde y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora.